siempre nos hacemos un lugarcito para charlar. Y hoy tenemos la grata visita ya, de quien va a conversar con nosotros un rato, es el don Mario, don Mario, ya viste, te pone, don Mario, voy a decir, lo pronuncio bien, Sajaiskowski, ¿está bien? Sajaiskowski. Sí, señor. Bueno, Mario, además de ser docente de toda la vida, es un escritor muy conocido, es muy conocedor de la historia, es generoso en sus conocimientos, y viene a charlar un ratito aquí en la mañana de otro día más con Romina, con Pablo, quien les habla, pues ya nos presentamos en el... ¿Cómo anda don Mario? ¿Ando bien? Bien, ¿Le gusta muy que bien. diga don Mario o es muy don Corleone? Ya, uno está acostumbrado. ¿Sí? Está ¿Al acostumbrado, don? sí, al don. Porque a mí también me dicen generalmente primero cuesta aceptar que te digan, Pues es que cuando vos pasás y dicen, deja que pase el Señor, y ya te cuesta un poquito, pero es algo normal, ¿no es cierto? Es algo que uno tiene que ir aceptando. Sí. A mí lo que más me gusta, te digo sinceramente, sí. es que me digan maestro. Ah, qué lindo. Es el título que sirvió Sí. para que yo pudiera defenderme en la vida, Ajá. que lo adopté con una pasión, con un apostolado Sí. de la docencia. Ajá. Entonces nosotros pertenecemos a la vieja escuela normal. Claro. Los que terminaban quinto, sexto año ya podían Quinto ejercer. año. Quinto año ejercían Quinto la docencia año, y podían sí. ejercer como la docencia. Era la escuela normal donde generalmente los profesores, nuestros profesores, eran maestros, no tenían el título de profesor. Sí. Pero era una época también donde el profesor representaba una persona superior. Uh-huh. Le teníamos un respeto, un amor, un cariño, una admiración. Y cada uno... No sé si no tenía más poder que el alcalde, que el intendente, el docente, el maestro. Y sobre todo en el interior. Sí. Viste que estaba el maestro, el cura, el comisario y después venía el intendente. Bueno, pero el maestro ¿qué era? El maestro no solamente era el que estaba más horas muchas veces con sus alumnos que los propios padres, sí. Sobre todo hoy, ¿no es cierto? Pero el maestro también en el interior era el cocinero, era el que le llevaba a los chicos al médico, era el padrino de muchos de sus alumnos, sí. Era la persona que aconsejaba. Entonces, por esa razón, la figura del maestro era sumamente importante, sí. Era sumamente trascendente dentro de la actividad normal de la población, claro, del pueblo. No solamente en el interior, sino que en la misma localidad. Sí, sí, nosotros decíamos... ¿A vos te tocó ser maestro acá en la ciudad de Apóstoles o anduviste dando vueltas por ahí? Tuve la suerte de trabajar siempre en el interior. Ajá. A lo último, recién en los últimos ¿Qué era una escuelita años, rancho así o te tocó en la ciudad? Sí. No, estuve el primer año en Colonia Tarumá, sí, de Caraguatay, sí, cerca de Monte Carlo. Sí. Después trabajé en Puerto San Isidro, en Concepción de la Sierra. Concepción. Después estuve en Pindapoy, en San José. Y ahí estaba el establecimiento fue todo. Pindapoy, donde estaban las naranjas, todo eso. Que hacían la producción era cítrica. Todo un emporio. Sí, era. El ferrocarril. Pasaba por adentro del establecimiento. Sí, el ferrocarril, la escuela y el establecimiento Pindapoy eran lo que le daban la vida, no solamente a ese barrio, sino a todo San José. Sí. Y finalmente me jubilé como director en la escuela 71 del barrio Estación Apóstoles. Ajá. Y también como preceptor en la escuela de comercio número 3.
Esa fue una linda experiencia también. También de preceptor. Eran épocas distintas. Claro. Eran épocas diferentes, pero... ¿En qué época te jubilaste, Mario? Yo me jubilé joven porque todavía pertenecíamos al régimen donde nos jubilábamos por años de servicio. Años de servicio. Entonces, ¿30 eran? ¿30 años de servicio? Eran 25 años de 25. Servicio. Y entonces me jubilé muy joven. ¿Fuiste el único tipo que le ganaste al sistema? ¿O de los pocos tipos que le ganaste al sistema? Porque viste que tenemos que aportar hasta los 65. Sí, y después viajamos los 5 años, entonces disfrutamos 5 años. Yo tuve la suerte que apenas o sea que a los 50 años estabas jubilado. Sí, ya estaba jubilado. Al poco tiempo, para no sentir el cimbronazo ese de la jubilación, fui convocado por el intendente Edgardo Vera. Edgardo Vera, sí. Y fui ahí, a partir de ahí me nombraron... 91, 95, ahora estamos Edgardo, sí, por ahí. 90. En el... fui nombrado como presidente de la Comisión de Cultura y Turismo. Me tocó la tarea de organizar la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Apóstoles. Sí, qué bueno. Fue una época hermosa, una epopeya titánica, empezar de cero y terminar como fue una labor maravillosa, gracias al... ¿Y cómo hiciste, Mario, para organizarte ahí? Porque era todo nuevo, digamos, no había Dirección de Cultura. Mira, yo te era organizar un poquito el patrimonio histórico de la ciudad. ¿Por dónde apuntaste? Nosotros tuvimos en sí, el factor humano, ¿no es cierto? Tuvimos como secretario de Cultura de la provincia a Julio César Vázquez. Sí, de Aristóbulo del Valle, encantado. Él nos enseñó el ABC de la cultura. Cuando antiguamente se tomaba solamente la base de todo lo artístico como cultural. Claro. Y él nos enseñó de que la cultura era el documento de identidad de un pueblo. Sí. Y después yo tuve la gran ventaja de que Apóstoles por entonces tenía un grupo cultural, exponentes culturales extraordinarios. Mira vos. Raúl de la Vega. Claro. Wilfrido Tántera. Doña Nélida Espinato. Chocha Néstor. Gente que enseñaban por contagio. Qué linda frase. Con una gran humildad. Y que estaban escondidos, no eran visibles. Pero estaban en permanentemente contacto con nosotros. Apoyaron y trabajaron mucho para fortalecer el trabajo que yo iniciaba. Logramos constituir un grupo humano hermoso, maravilloso. Y terminamos siendo una gestión modelo en la provincia, lo digo con la humildad que corresponde. Con la humildad que corresponde, porque fuimos los primeros que iniciamos los talleres culturales, no solamente en el centro cultural, sino que en los barrios de nuestra ciudad. Sí. Bueno. Mario, y esos espacios... 15 años de gestión ad honorem. 15 años ad honorem. Anotá, Romina. Avisarle a los muchachos de ahora, viste que entran en la camioneta. Entonces, vamos a ser sinceros. Yo vivía de mi sueldo de jubilado. Claro. Que, bueno... Que sirvió, para tirar cohetes tampoco. Sirvió para que mis hijas pudieran estudiar en la facultad. Y bueno, ahora, Marito, me permitió conocer a muchísima gente
Y ahí que, además de las personas, ¿no? De que habló gente vinculada a la plástica, a la pintura, a la escritura, los nombres que hiciste, ¿no? Muy buenos pintores también tuvo apóstoles, ¿no? Gente ¿qué fuiste descubriendo de apóstoles de la zona? Que cuando uno empieza la gestión cultural, viste que ahora se llaman gestores culturales. ¿Qué fuiste descubriendo que estaba ahí, que no era visible para el común del ciudadano vecino de Apóstoles, ahí por ejemplo? ¿Qué cosas que te fueron impactando y que ustedes fueron haciéndolo, sociabilizando, digamos, ¿no? Yo creo que lo más importante de todo fue que le hicimos entender a la población que la cultura, como dice Gieco, es la sonrisa, ¿no es cierto? Sí. Y que no es una cosa que está destinada a unos pocos. Claro. Y eso nos enseñó la vida, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, Wilfrido Tántera, un artista santafesino, sí, que vivió mucho tiempo en Apóstoles, lamentablemente falleció. Uh-huh. Él nos enseñó que era el propio promotor de su trabajo. Claro. Él organizaba la exposición, él pintaba, organizaba la exposición, salía a recorrer la ciudad entregando las invitaciones con su bicicleta y un ramo de rosas, unas flores para las personas más allegadas a sus afectos. Recorría las escuelas. Sí. Invitaba a que los maestros llevaran a la exposición sus alumnos, invitaba a sus vecinos del barrio San Martín. Me acuerdo como hoy, en una oportunidad, estábamos todavía en el antiguo edificio que hacía las veces de Casa de Cultura, sí, que era el edificio de piedra, y cuando se estaba por inaugurar la exposición de Tántera, vienen un grupo de gente humilde de su barrio. Ajá. Las vecinas de Tántera, que él después les reflejaba en sus pinturas, y me afectó tanto, me dolió tanto, que yo dije, bueno, por aquí debe marchar la cosa. Cuando una señora me dijo, ¿podemos pasar, don Mario? Mira. Como diciéndome, nosotros queremos también ser parte de lo que se está gestando aquí en nuestra ciudad. Qué loco. Mirá, pero con ese respeto, el respeto, con esa humildad de nuestra gente, sí, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, eso me sirvió para después, cuando yo encaro la parte literaria. Ahí te quería preguntar por eso. Bueno, ¿Cuándo se despierta tu...? ¿Cuántos libros tenés escritos ya? 7, pero... 7. ¿Y por dónde fuiste siempre en la literatura? Yo fui mi ignorancia, sí. Todavía no... Lo que pasa, yo empecé como empezamos todos, quizás con la poesía. Claro. Y después entendí que la poesía era una cosa muy delicada. Uh-huh. Y me incliné por algo más nuestro, que es la parte que tiene que ver con cuentos y relatos. Ajá. Entonces, yo a lo que quería llegar, que yo aprendí de Tántera, era esto. Sí. Que nosotros tenemos que ser gestores de nuestra actividad. Sí. El escritor en Misiones, que no vive de la literatura, tiene que escribir, sí, buscar el editor, sí, reunir el dinero, sí, mandar a editar el libro, promocionar después. Y pasar por la imprenta primero. Sí. Que no es fácil. Y pagar ese trabajo de esa imprenta. Sí. Salir a vender. Sí. Es decir, es complicado. Hay un aforismo muy conocido que dice que toda persona, para sentirse realmente realizado, tiene que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Sí.
que pasa que hay que regar ese árbol, hay que criar ese hijo y hay que vender ese libro. Sí, tal cual. Que es lo más difícil. Es lo más difícil. Recién hablando con Kevin, yo le decía que muchas veces, uno pierde las ganas, porque la gente no valora. ¿Vos ahora estás alejado un poco de escribir? Yo trabajo mucho en el Facebook. Ah. Pero yo vendo. Vendo. ¿Tu último libro cuándo lo escribiste? ¿Hace cuántos años escribiste tu último libro? Y seguramente hace 3 años por ahí. 3 años. Sí, ¿y el último libro? Sí. ¿Y qué hace? ¿Realidad lo transforma en ficción? Generalmente así. Yo tengo un libro. Sí. Que... Bueno, antes de hablar de ese libro, yo tengo que decirte cómo yo inicié mi actividad. Cuando llega todo esto de la internet, de todas estas nuevas cosas, sí. Yo fui aprendiendo solo el manejo de la computadora, claro. Las cosas. Y acordate que vos venías de la Remington, venías de la Tecla. Sí, una Letera 22. Ah, una linda máquina tenía. Entonces empecé teniendo un blog. Ah, ¿qué tal? Y empecé a escribir cosas. Un día llega un muchacho de Apóstoles que fue mi alumno en la escuela de comercio, Ricardo Alves, sí. Que tenía una página web. Me dice, Mario, lo que vos estás escribiendo está bueno. Ah, bueno, gracias, le digo yo. A lo mejor vos me decís desde tus afectos, porque yo fui tu preceptor. No, dijo, es interesante. ¿Querés publicar en mi sección? Ahí yo tengo una página, si vos querés, un portal. Bueno, cómo no. Y ahí empecé a publicar todos los viernes y sábados una columna que se llamaba Las cosas de Mario. Ah, mira vos. Entonces, ¿qué hacía yo? Escribía sobre personajes de Apóstoles. Ajá. Escribía sobre la gente de Apóstoles, sobre las cosas de Apóstoles. Y todo con un toque nostálgico, que a la gente le gusta. Sí, olvídate. La que lee. Sí, una vez... Los pibes ahora no tanto, pero los que leen, sí. Una vez, en una feria del libro de Apóstoles, una de las primeras, una especie de notitas de la madrugada. Sí. Como hacía Pedro Abdón. Claro, y yo era un gran seguidor de él. Claro. Eso me sirvió. En el territorio teníamos a Pedro Abdón Fernández, que era un comisario del territorio nacional cuando misionera, y escribía las notitas de la madrugada, que eran historias así de personajes, vivencias, hechos y demás. Sí, yo aprendí de él y creo que... O sea que las cosas de Mario más o menos tenían que ver un poco con para poner ahí el lugar, digamos, de... hubo 2 personas que me marcaron hondo, fueron él, Pedro Abdón Fernández, y Robin Hood. Ah, sí, el paraguayo. El que falleció hace poco, ahí en Encarnación. Con las publicaciones que él hacía en las revistas. Robin Hood era un guionista y dibujante que paraguayo, que tiene el seudónimo Robin Hood. Le digo, pues estos chicos no tienen ni idea. Y que escribían en la revista, la editorial Columna, que hacía revista de Tarnian, Intervalo, Fantasía, y hacía, entre otras historias, Mi novia y yo, era de Robin Hood, Sabarese, ¿te acordás? El policía Sabarese, creo que Alan Mollín creo que también era de él. Sí, tenía. Ahí en el territorio hizo la historieta de Amanda, la historia de la yerba mate. Bueno, perdón que me acuerde, pero también me entusiasmo cuando puedo charlar. No quiero irme de las ramas, sí. de lo que estaba contando. Entonces, un día voy a una feria de libros que se hizo en Apóstoles y escucho que una de las Evelyn, una escritora profesora de letras de nuestra provincia, dijo una frase de García Márquez. La vida de uno
no es lo que sucedió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarlo. Yo dije, a la pucha, yo recuerdo muchas cosas y sé cómo contarlo. Entonces eso avivó que yo me decidiera a publicar mi primer libro, que se llama Historias y Leyendas Urbanas de Apóstoles, que están ahí en ese libro, con el que yo representé a la provincia de Misiones junto a otros 9 escritores en la 40ª edición de la Feria del Libro en Buenos Aires. Ajá. Están personalidades de apóstoles, que está el padre Francisco Chijanowski, los 2 gobernadores, Julio Humada y Ramón Puerta, algunos intendentes conocidos, comerciantes, amigos, escritores, artistas, personajes populares. Un personaje muy popular de nuestra ciudad era Chiquito Guimaraes. Algún día voy a venir para hablar de él, que era muy amigo de don Nene Puerta. A pesar que él era vendedor de loterías, sí, y se decía político de alma. Él se decía que él era del MIT, y él tenía como amigo a Airó. Napoleón Airó. Sí. Y bueno, entonces accidente de aviación. Sale ese primer libro, y no tanto por las personalidades o personajes que yo enfoqué, sino por otra cosa que salió así sin querer, que fueron las historias asombrosas. La gente le gusta eso. Sí, olvídate. La gente le gusta eso. Sí. Entonces yo puse algunas historias urbanas de nuestra ciudad de Apóstoles. Sí. Y que son interesantes, ¿no es cierto? Entonces, si la gente dice, pero eso sucedió, a mí me contaron. Entonces, ¿tipo mitos y leyendas o historias asombradas? ¿Así? Sí. Entonces, esas son fantásticas. Entonces surge después el otro libro, que también me fue bien en el tema de venta, que es Historia Asombrada. Entonces, con esto ya voy a cerrar. Sí. Para no cansar mucho, voy a venir otro miércoles. No, tenés que ir, venir. Por eso te digo, andá dosificando, no nos cuente todo. No. La idea es que sigas viniendo y participes. Historia de Asombrado. Relatos, sí. Historia de Asombrado. La gente me dice, bueno, ¿y cómo nació? ¿Cómo nació Historia de Asombrado? Historia de Asombrado nace cuando yo era muy chiquito, y en el patio de la casa de mis padres, cuando no había internet, televisión, la única atracción era escuchar la radio. Sí, sí. Todas las tardes... Década del 50. Sí. Todas las tardes la gente se reunía a contar cuentos, contar historias. Andaba mi madre amasando el pan casero, mientras amasaba la vida, mi padre preparando el mate para convidar a los amigos. Y en ese patio de tierra había unos largos bancos donde venía la gente a contar sus historias. Y cada uno, con el correr de los días, trataba de esmerarse y demostrar sus habilidades histriónicas, ¿no es cierto?, para ganarse el afecto, para ganarse la admiración por su relato. ¿Y qué eran esas historias? Historias de asombrado, de asombro. Y a mí me encantaban esas historias. Son fantásticas. Entonces yo me quedaba
escuchando las historias, prendido a la pollera de mamá. Prendió a la pollera de mi mamá porque yo pensaba que de esa forma, aferrándome a ella, a su afecto, iba a perder el miedo. Claro. Iba a tener el valor como para aceptar esas situaciones tan difíciles y que causaban tanto temor. Qué loco. Y ahí no terminaba la cosa, ¿no es cierto? Sí, sí. Se iban los vecinos. Y ahí volcaste todo en el libro, todas esas historias que escuchaste en el patio de tu familia. Se iban los vecinos y venía la otra epopeya. Porque cada uno a su espacio. Sí. Llegaba el momento de apagar la luz. Claro. Y volvía el temor, volvía el miedo. El julepe. Y yo me iba despacito y encendía la luz. Y mis hermanos gritaban: ¡Mamá! Mario no quiere apagar la luz. Y mi viejo se enojaba, con razón, porque era él el que tenía que pagar el boleto de la boleta de EMSA. La boleta de la luz. En ese tiempo era una cooperativa que está a pocas cuadras de acá, donde estamos nosotros. Entonces venía mi mamá y me decía: no tengas miedo, yo te voy a abrir la ventana, vas a tener el reflejo de la luna y esa va a ser tu luz. Claro, para mitigar y cuando un poco las putilidades. Cierre los ojos, pensá en algo lindo, pensá en algo hermoso y vas a ver cómo el miedo se te va a ir. Mirá vos. Y a pesar de todo el tiempo transcurrido y de tanto tiempo pasado, yo siempre utilizo esa metáfora de mi madre. Cuando estoy en una situación difícil, cuando estoy pasando por un momento como todos tenemos de temor, de miedo, cierro los ojos y pienso en algo lindo. Me acuerdo del rostro de mi madre e inmediatamente se me va el temor. Qué bárbaro, hermoso. Se me va el temor, se me va el miedo y bueno, creo que eso sirvió. Pero no solamente esas historias que contaban en el patio de mi casa los vecinos sirvieron para este libro, Historia de Asombrado, sino que me acuerdo de la colonia El Paraíso, camino a la Cachuera, donde vivían mis abuelos maternos, y en la época de las vacaciones íbamos a pasar unos días a orillas del arroyo Chimiray, la casa de mis abuelos, para disfrutar del Chimiray, de mis primos, de sus juegos. Ellos en realidad trabajaban y nosotros mirábamos. Y ahí había un personaje muy especial, el tío Benedicto, un ciego que tocaba el acordeón, tenía su reducto al lado de la casa de mis abuelos. Era una casita de madera con techo de paja, en el medio del piso de tierra, un trípode donde colgaba de un gancho la pava negra, negra ya de tanta ceniza, y ahí él tomaba mate. En un clavito pegado en la pared de madera estaba el saquito blanco del tío Benedicto, con el cual él iba todos los domingos iba a la misa, a la capilla San Miguel, a orar y a rezarle a la Virgen de Czestochowa. Y el tío Benedicto tocaba el acordeón, el ciego, hablaba bajito y contaba historias. Y una de las historias que a mí más me gustaba escucharle era del negro del pastoreo.
Una leyenda, un clásico sí. de América. Un negro pastor, una leyenda muy conocida en el Brasil como un negriño del pastoreo, Ajá. en el Uruguay, en Chile, en Paraguay. Sí. ¿Quién era el negro del pastoreo? Era un negro pastor que cuidaba el ganado del patrón. Ajá. El negrito tenía sus debilidades, le gustaba tomarse de vez en cuando un trago de caña, Olvídate. mascar un poco de tabaco negro, Uh-huh. y era devoto de la Virgen. Ajá. Un día este negro, en un descuido, pierde uno de los animales. Y el patrón, para escarmentarlo, lo manda a apresar, reúne todo el personal de la estancia, Uh-huh. lo estaquea al lado de un hormiguero, Sí. para que las hormigas lo devoren, para escarmentar, diciendo, Uy, bueno, eran duros, ¿no? claro, Los castigos. diciendo, a partir de El esto, cepo. muere el negro, aparece otro pastor que seguramente lo tendría, Uh-huh. pero los nuevos peones tendrían miedo para no perjudicarlos más en el futuro. Claro. Y ahí está la enseñanza, que el negro no murió. El negro se convirtió en leyenda. Claro. Tal cual. La figura del negro se convirtió desde ese momento en alguien a quien la población recurría cuando perdía un reloj, un Mirá. ternero, Es decir, lo algún invocaba. objeto de... Invocaba al negro, Claro. Una especie de gauchito Gil allí. le prendía una vela, Qué loco. le dejaba un poquito de tabaco Sí. Y caña. y caña, Eh, y el negro le cumplía. Qué bárbaro. El negro le cumplía. El negro siguió viviendo y sigue aún. Por eso que yo muchas veces, por ese espíritu romántico que uno tiene, vuelvo a las chacras de mis abuelos, Sí. que ya no le pertenecen, que ya tienen otro dueño, como tienen todas las cosas de la vida. Sí, lamentablemente. Recurro a algún tacurú, llevo un poquito de caña en un vasito, Ajá. un pedazo de tabaco, Sí. y en alguna siesta le hago una promesa al negro. Ajá. Porque la verdad, queridos amigos, como todos, yo he perdido muchas cosas, Claro. cosas muy queridas, cosas muy mías, cosas muy nuestras, que la vida nos fue llevando, que nos fue sacando. Y estoy seguro que el negro me ha de cumplir esa promesa para que esas, por un momento, todas esas cosas queridas que uno fue dejando en hilachas a lo largo de la vida, se hagan realidad. Bueno. Y en esas tardes, parece que a lo lejos se escucha el acordeón del tío Benedicto. El tío Benedicto. El ciego que ¿Ah? tocaba el acordeón. Mario Sajaskowski, que vino a visitarnos, él es escritor, docente, conocedor de la historia, de la cultura local, y sinceramente, bueno, en esta rica charla es una especie de iniciación que tenemos con don Mario, que seguramente va a volver a contarnos historias del asombro, de los personajes de la ciudad y demás. Te agradecemos enormemente tu generosidad. No, por favor. Te volvemos a convocar y tu sobrino, seguramente en el transcurso de la semana que viene y demás, a contar un poco las historias. Ya enfocado más en las distintas historias que ha dejado plasmadas en 7 libros. Sí. Bueno, nosotros hacemos la pausa, ya volvemos en la mañana de otro día más. Pero antes tenemos un saludo, dice, mandale a Mario un saludo, un cariño grande por la gran persona que es, de parte de Raúl Stricker, así que la gente que nos deja... Raúl Stricker sí. es músico. Claro. Él es músico, trabaja en la cachuera, en el establecimiento. Sí.
pero tiene su alma, creo que juntos con el operador, tienen un conjunto. Sí, son musiqueros. El conjunto de armonía. Sí, son bravos. Que una capacidad enorme, una gran persona, y gustan mucho, una música muy alegre, muy... Sí. Bueno, muchas gracias. Ya volvemos después de la pausa.